Buenas noches, Buenas noches, profe. ¿cómo están? ¿Qué Buenas tal, Santiago? noches, Buenas Profe, una noches. buena noche. qué gusto, ¿cómo les va? Muy bien, profe. Muy bien, profe. Muchas gracias. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, súper bien. A ver, una cosita nomás que tengo por aquí. Bueno, ok. Dieguito Fernando, ¿quieres decir algo? Buenas noches, Magister. Sí, disculpe que le moleste. Sí, quería hablar con usted y tal vez solicitarle algo que hemos estado solicitando a otros maestros y no sé si usted esté de acuerdo, pero queríamos saber si tal vez nos podría ayudar con un temario y en dado caso, si es mucho el trabajo que se puede hacer, tal vez si usted nos podría ayudar con los temas y nosotros elaborar el temario, porque ya hablamos con coordinación y coordinación nos dio una negativa, dijo que ellos no van a aprobar eso, pero queremos apelar a ustedes como maestros, ya que como saben, no solo tenemos que hacer tareas, tenemos también la sumativa y también las pruebas que se vienen. Entonces, sí estamos un poco apretados y solo nos quedan 2 semanas. Por eso es esta solicitud. Sí, a ver, yo también tengo, digamos, en el radar general es un temario. No sé si me parece que les dije a ustedes o a Raúl, pero sí. Pero el tema es que nosotros también tenemos toneladas de pedidos. De hecho, yo tengo que entregar hoy 250 preguntas de cada una de las, o sea, con todas las asignaturas, ¿no? Y además me pusieron un examen complexivo también para estudiantes. Entonces, sí es como, o sea, lo tengo en el radar, lo tengo como prioridad, pero tengo que ir despachando las cosas que son como súper emergentes. En este caso, ya hasta la medianoche tengo que pasar 250 preguntas. Entonces, lo tengo en el radar. Lo que sí, o sea, cuenta con eso. Lo que sí es que con toda confianza escríbanme al interno, recuérdenme desde miércoles, podría ser, para como ponerlo otra vez, ¿no? En el radar como en las prioridades, porque como insisto, o sea, hay muchas cosas que igual que ustedes, entonces sí, pero no se preocupen de eso, o sea, yo, digamos, les tengo como un temario, digámoslo así, ¿no? Es decir, tengo que hoy les tengo ofrecido un temario. Ya, listo, Magister, muchas gracias. En dado caso, si es mucho trabajo, igual nosotros como estudiantes nos podemos ofrecer a realizar este también, este temario o ayudar en lo que podamos. Porque también igual es dar y dar, y entonces si usted también necesita ayuda con esto, no hay ningún problema. A mí me parece genial ese ejercicio, honestamente, como un repaso, me parece genial eso. Eh, es más, les propongo eso, más bien generen en un drive de nube compartida, generen el temario y, y yo lo reviso y veo si es que hay que añadir algo o quitarlo. Me parece genial, me parece un gran ejercicio, de hecho. Ya, listo, Magister. Entonces tal vez le puedo escribir por interno más o menos para tener una guía de cómo hacer el temario y ya con eso yo elaboro y luego le comparto a usted para que usted lo pueda revisar. Claro que sí. Sí, sin ningún inconveniente. Ya, muy amable, Magister, muchas gracias. No, con gusto. Con gusto, para mí es un gusto. Y qué
bueno que más bien ustedes mismos, es como ejercicio que ustedes están haciendo al repasar. Bien. Además de todo esto, ¿cómo están? Es decir, con tareas, con foros, todo está sobre ruedas. El tema de productos, el Creo que todos los ensayo, grupos estamos trabajando sobre la marcha, Magister. ujú, el ensayo, cómo van, el video. Cada semana tengo una sorpresa nueva para ti. Ujú. Solo aquí. Alexa, sorpréndeme. La compañía Alexa. Ujú. Eh, bueno, de todas maneras, yo les había dicho, siempre es importante que si es que necesitan alguna cosa adicional, así como esto que me han dicho con respecto a la SF2, cuenten conmigo, me informan, me dicen. Yo creo que con el corpus que vimos la última vez, creo que tuvieron mejores luces con respecto al contenido del documento académico. Pero de todas maneras, si es que tienen algún nudo, me avisan. Y siempre al final de esta clase, por mi grupo, tengo un grupo, me escriben por interno para trabajar. Qué bestia, es increíble como tenemos nosotros ahí. Eh, yo tengo una lluvia de productos que tengo que revisar, o sea, porque no sé si es mucho cariño o qué, pero todo el mundo me manda, inclusive sin ser de los grupos. Entonces, sí es bastante la cosa que tenemos. Pero bien, no, a mí me alegra un montón, porque son temas que además yo mismo he recomendado a gente que entrevisten y todo. Así que me parece genial. Shirley, ¿tienes alguna duda? Ah, no, sí, bueno, yo disculpe, profe, buenas noches, compañeros. Mi duda era el por qué en coordinación primero nos dijo que sí, no, recién entré a clase, nos dicen que sí, que les pidamos los temarios a los docentes y luego nos salen con que no, nada más. Ya. Sí, lo que pasa es que, o sea, en realidad nunca se ha dado, te voy a ser muy sincero, nunca se ha dado temarios. Eh, y yo he dado, digamos, no temarios, sino lo que he hecho es como en la última, en la anterior, ¿cómo es? En la penúltima clase, tomar la penúltima clase como para hacer un repaso de lo que más o menos son los contenidos que se van a abordar. Y de hecho lo vamos a hacer. Así que eh, vamos a hacer eso, o sea, es decir, en la penúltima clase o en la última haremos como una revisión de todo lo que va a ser. Pero chévere me parece el ejercicio de ustedes, o sea, me parece súper chévere que se junten, que es como cuando se juntan a estudiar, ¿no? Y proponer esos temas, me parece súper Ah, sí, bien. sí, magíster. En tercero recuerdo que sí, nos dieron igual las tablas de contenido sobre qué estudiar y ya desde el anterior semestre creo que fue que salieron con que no, por eso lo decía. Ok, sí, bueno, espero que sus proyectos estén bien, que a ver, una cosa que creo que se los dijo, pero sí es importante, todo lo que implique eh, Infocus, laptop, hay que, digamos, corre por cuenta de los estudiantes. Es decir, si tienen que llevar algún material, es mejor que se organicen para que lo puedan llevar. Bien, bueno, ya, empecemos. Magister, disculpe, y en este caso, bueno, sí podemos llevar carteles porque es muy peligroso justamente andar con la computadora. Justo hoy que venía perdón, mi cuñada Ajá. Se te escapó. a una cita médica, literal, se metieron al bus y fueron, o me dan dinero o les robamos a todos. Entonces, hoy, justamente hoy, entonces, sí vamos a tener esos espacios. La magíster dijo que sí, pero obviamente en donde todos estemos ubicados
podemos pegar o algo porque es muy riesgoso llevar una laptop. Sí, si tu Igual si grupo nos se pone de roban, no acuerdo, tenemos cómo estudiar prácticamente. sí, o sea, si tu grupo, a ver, yo, créeme, creo que, bueno, en esta aula casi no, porque es de 7 a 8, pero en unas de 9 a 10 de la noche, creo que soy de las primeras personas que a veces se conectan así caminando o en los buses y les digo que, que no prendan las cámaras y que cuiden, digamos, su integridad. Pero, pero claro, independientemente de eso, o sea, quiero que quede claro que si ustedes como grupo deciden llevar carteles, no hay ningún problema. Pero a la vez, si es que un grupo decide hacer vaca para el Uber en un taxi seguro o en que su familiar les lleve, está perfecto. Es decir, no es ninguna obligación que lleves materiales, tanto el papelógrafo como la computadora, pero si lo haces, toma las debidas precauciones, como cuando uno sale a algún lugar con los teléfonos. Es decir, eh, es eso, o sea. No hay ningún problema, es decir, si se organizan está bien y si pues quieres llevar papelógrafos con tu grupo no hay ningún problema, eso tiene que quedar como bastante claro en ese sentido. ¿De acuerdo? Chévere, Sí, me dijiste gracias. chévere, sí. Sí, porque hay casos que algunos estudiantes sí van a llevar, de hecho, algunos implementos, entonces, incluso algunos van a llevar algunos souvenirs. Entonces, sí, o sea, no hay ningún problema en ese sentido si es que así lo requiere. Bueno, ya, de palabras. A ver. Bueno, esta clase, yo sé que ustedes ya prácticamente la tienen clarísima en términos de la educomunicación, pero esta clase, sobre todo, vamos a abordar un componente que yo ya les dije en la anterior clase, sobre todo para el ensayo académico, paper académico o ensayo académico, documento académico, ¿no? Que es el tema de cuando ustedes en un momento, y dicho sea de paso, lanzo la cuña, no sé si les conté, pero yo hablé con el profe Galo y en el análisis de biopoder, Foucault, poder y todo esto, yo le dije que para mí me parece importante que añadan el tema de participación ciudadana como contrapoder. Me dijo que genial, que súper bien y qué gran idea. Entonces yo les mandé este texto y ahora lo que voy a hacer es exponerles este texto para ver si de alguna manera alguien de ustedes recoge esto y lo plasma porque está dentro de. Entonces, de esta manera van a enriquecer sus trabajos, pero además es un componente de nuestra asignatura. O sea, es decir, esto es parte de nuestra asignatura, como ya les había dicho, es súper transversal al proyecto que ustedes están haciendo pero es un guiño a ese ensayo que está, digamos, a esta parte del ensayo del poder, es un guiño para que ustedes también tengan ahí un elemento adicional, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, ok, a ver, entonces, el texto es de Anthony Negri, ¿no? Y lo que invita a él es a una reflexión sobre un tema que ya lo estamos, digamos, lo hemos venido bordeando en esta asignatura, pero que en las otras asignaturas, en el caso del profe Galo, seguramente lo han abordado fuertemente, se lo han abordado. Es el tema del poder. Entonces, Anthony Negri en este libro que se llama La multitud, eh, habla sobre la participación ciudadana y el poder constituyente, vistos desde la educomunicación. O sea, nosotros vamos a ver este texto desde la perspectiva de la educomunicación. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos de entrada? ¿Realmente nosotros creemos, y esto es una pregunta, digamos, que deberían hacerse incluso en el momento de la exposición, podrían abrir este tipo de cosas, es decir, como creemos que tenemos el poder de cambiar la Asamblea Nacional, creemos que tenemos el poder de cambiar las estructuras políticas y sociales de este país, del mundo, ¿sí? Entonces, esto es lo que este autor nos invita a pensar. Entonces, esto no es una pregunta, digamos, menor, ¿no? Lo que busca es pensarnos en que nuestra voz eh, se puede diluir, pero también se puede sumar en lo que él denomina la multitud. Es una categoría que podríamos llamarle pueblo, ¿entiendes? Pero hay una diferenciación para él en términos conceptuales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo esto.
Entonces, la educomunicación, que es nuestra asignatura, nos invita a mirar la comunicación no solo como un medio de transmisión, que ya lo sabemos, lo hemos visto en varios capítulos, sino como una herramienta pedagógica, ¿no? Un puente que nos permite a nosotros construir ciudadanía participativa, ¿no? Es decir, además del pensamiento crítico, generas participación. Entonces, la participación activa y crítica no es un lujo en términos sociales. Es decir, para nosotros como asignatura de educomunicación, el que tú participes no es un lujo. En el caso de la asamblea, digamos, poniendo, digamos, como ejemplo por la tarea, ¿no? Es una necesidad para transformar la realidad en la que vivimos, en este caso las leyes. Entonces es ahí donde entra la comunicación, como actores sociales y no solo como la escucha, ¿no? Lo que denominamos educación bancaria receptora, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay mucho sentido con respecto a esto. Entonces, vamos a ir mirando en esta clase lo interesante que se vuelve esto. Pero antes voy a entrar a Teams para verles a ustedes porque si no, no les veo. Como que parece que está desconectado. Ahí sí. Ok. Entonces, em, sí, o sea, para entrar, digamos, en este concepto de Anthony Negri, este concepto que él denomina el poder constituyente es trabajado por este italiano, que además, dicho sea de paso, es interesante. Él estuvo preso y fue, o sea, en los 90, no tanto en los 90, en realidad 2000, o sea, en, los primeros años del 2000, 2001, 2002, 2003, hasta el 2005 era como, por supuesto, con un antecedente de los 90, ¿no? Pero digamos, en este boom, ellos tuvieron un boom, sobre todo en Europa y en Italia, dos grandes movimientos. Esto es un pequeño antecedente spoiler, ¿no? Que pueden buscar, de hecho. Entonces, tuvieron dos grandes salas urbanas, si quieren verlo así, que se inspiraron en un movimiento latinoamericano, mexicano, que se denomina el zapatismo. La comunicación tiene mucho que ver con el zapatismo, de hecho. Eh, pero el zapatismo los influye, pero desde una perspectiva, digamos, hay dos vertientes, ¿no? Desde esa perspectiva, el de Anthony Negri, que es como los tutti bianchi, que es como los monos blancos, y la ala más radical también es de pro-zapatista, que es en cambio el Black Bloc y todo lo que implica el movimiento anarquista. Pero en este sentido, y recogiendo este tema, digamos, de la participación, que es a donde vamos, él se pregunta qué es el poder constituyente, ¿no? Y entonces él dice, es el poder originario el que tiene la capacidad de crear el orden social y político desde cero. Entonces, él dice que el poder constituyente no se trata de obedecer leyes o, en su caso, respetar, por ejemplo, a la Asamblea Nacional o a la presidencia, ¿no? O a instituciones, es decir, a la escuela, a la universidad, todo lo que implica la iglesia, ¿sí? Se trata de crear nuevas reglas de juego, de imaginar y fundar nuevas formas de convivir en la sociedad. Entonces, para él es importante diferenciar dos conceptos. Uno, el que denomina poder constituyente, que es creador, innovador, transformador, y por otro lado, el poder constituido, que es el poder que ya está establecido, es decir, el que conocemos, que es el conservador, y que busca mantener de alguna manera el orden tal como está, que es lo que pasa, ¿no? Es decir, lo que vivimos normalmente, ¿no? Y que ustedes están haciendo siempre una crítica, porque es una crítica a la institución también. Entonces, eso es lo lindo de esta asignatura. Entonces, un ejemplo de esto es cuando se crea una nueva constitución, que es lo que quieren hacer ahora, justamente. De hecho, hoy convocaron como noticia, ¿no? Que quieren llamar a una nueva constitución. Entonces, perdón, a una consulta popular. Pero en el caso de la constitución, el pueblo ejerce su poder constituyente y, digamos, no está eligiendo autoridades.
o aprobando una reforma que sería como la consulta popular, sino que está diseñando el marco completo de la convivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en términos educomunicacionales? Significa que la ciudadanía tiene el poder. Cuando decimos la ciudadanía, decimos la María Sol, el Diego, la Shirley, ¿sí? Tienen el poder mucho más allá del voto que damos cada 4 años para que nos den la papeleta de votación, ¿sí? Y ese poder pasa por soñar, que además es súper poético y romántico. Es decir, ¿qué sueñas? Sueñas construir un mundo de paz, un mundo donde puedas trabajar cuando te gradúes, no tengas desempleo, no tengas subempleo, no tengas empleos precarios. Entonces, transformar la sociedad desde sus cimientos, ¿sí? Eso es, digamos, lo que él denomina poder constitucional. Ahora, cuando hablamos de multitud, esto, insisto, es un guiño a su SF2, porque la multitud se vuelve un sujeto político. Entonces, ¿qué es lo que pensamos cuando hablamos de la multitud? Cuando escuchamos esa palabra pueblo, así como el pueblo se levantó en no sé, el paro del 2019. Entonces, muchas veces pensamos en ese conjunto de personas que sienten o piensas que sienten igual. Es decir, el pueblo está inconforme, o sea, los homogenizas, ¿no? Esa es la palabra, los homogenizas. Pero la multitud es distinta. La multitud, desde la perspectiva de Negri, es un colectivo diverso, creativo, compuesto por personas diferentes que se unen no solo para protestar, sino para, uno, proponer, dos, construir y tres, transformar. Que si se dan cuenta, esto tiene mucho con lo que hemos hablado en términos de comunicación. Entonces, la participación no se reduce a ir a votar cada 4 años. ¿Sí? Y esto es interesante porque ahí ya solo diciendo esto estamos haciendo una crítica a la democracia representativa como tal. Entonces, la participación real implica acciones cotidianas, debates, asambleas, decisiones colectivas, iniciativas, redes digitales, como los grupos de WhatsApp. Estamos en constante movimiento, ¿de acuerdo? Entonces no es que nos aparecemos de cada 4 años y votamos y nos retiramos, sino que estamos constantemente organizándonos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, y él hace esa, digamos, Negri piensa, digamos, imaginarse a esa multitud, a ese pueblo que en lugar de salir a una protesta por una reivindicación, por ejemplo, la subida del gas, empiezan a diseñar nuevas formas de vida, nuevas formas de organización, ¿sí? Entonces, él dice que esa es la democracia participativa viva en estado puro, ¿no? Que es lo que hablamos en la primera lámina. Entonces, la multitud no es un enemigo del orden. Esto es importante. Y muchísimos autores han hablado al respecto de eso. Porque por lo general, las revueltas son asociadas con desorden o con caos, ¿no? Entonces, él hace un guiño a un autor que se llama Eliseo Reclus, eh, un geógrafo, de hecho, que dice que las revueltas son la expresión, son la expresión más viva del orden, ¿no? Porque en una revuelta la gente se organiza y dice, bueno, usted va acá, usted va allá, usted cuida a los enfermos, usted reparte la comida, es decir, hay mucha organización detrás de eso que tú crees que es caos, ¿no? Entonces él dice que también es la expresión máxima de una ciudadanía activa, que tiene la capacidad de renovar y reinventar estructuras de poder, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, él dice, imaginémonos que, por ejemplo, en esta aula, cada uno tiene sus propios sueños, cada uno tiene sus propias frustraciones y cada uno tiene sus propias diferencias, pero todos estamos en esta aula y todos tenemos un solo deseo en común. ¿Cuál es nuestro único deseo?
pasar el semestre, pasar las SF2. ¿Sí? En el caso de la multitud, cuando son revueltas, él dice transformar la realidad. ¿Sí? Entonces siempre hay algo que a la multitud le vuelve como un objetivo común. Entonces eso es lo que pregona Anthony Negri en términos de la multitud, de este concepto de la multitud, categoría en realidad es la categoría de la multitud. Entonces este concepto rompe con la idea tradicional del pueblo, porque el pueblo es esto, ¿no? O sea, como algo homogéneo. Y cuando lees estos libros de historia, hablan de que el pueblo, no sé qué, o sea, siempre es una masa homogénea. La crítica es ser una masa homogénea. Y esto es importante, por ejemplo, para sus proyectos, porque ustedes en la estrategia deberían pensarse en términos no de lo homogéneo, sino en lo diverso. Es decir, un canal de comunicación para los jóvenes, un canal de comunicación para los adultos mayores, y así, o sea, digamos, dar una diversidad, ¿no? Porque si es homogéneo, que es lo que ya pasa ahora, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, es interesante cómo eh, se presenta como ese bloque uniforme, lo homogéneo, la categoría pueblo, ¿no? Pero la multitud para Negri es diferente, porque es plural, es diversa, es creativa, ¿no? Entonces ahí entran jóvenes activistas, entran los vecinos, entran artistas callejeros, entran campesinos, obreros, ¿sí? Colectivos, estudiantes, ¿sí? Que eh, pertenecen a cada una de sus comunidades, pero que luchan por sus propios objetivos, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, y hay que hacer un guiño también a la crítica, es que a esto hay muchas críticas en términos de que justamente por no haber un objetivo en común, por haber luchas aisladas, es que no se logra, digamos, un cambio estructural, ¿no? Hay muchas críticas. Hay un autor maravilloso que se llama John Holloway, que se llama Las grietas, eh, y él habla justamente de que la única manera de cambiar el modelo del sistema es agrietando, ¿no? Por eso se llama la teoría de las grietas. Y las grietas, la única manera de romperlas es justamente con estas estructuras pequeñas, ¿no? Es decir, con pequeños cambios. Esto es lo que agrieta. Por eso es una grieta, evidentemente, ¿no? O sea, no es una ruptura grande, sino que haces una grieta en el sistema cuando haces una comunidad autónoma, cuando generas logros pequeños y que se van transformando y van agrietando este sistema. Bien, entonces, la multitud para Negri no se queda en la protesta, sino que va más allá de las protestas, porque para él la indignación es un motor necesario, pero también es un motor que propone, construye y transforma. Mm, ¿Han escuchado quizás las propuestas de huertos urbanos o de permacultura o de composta, por último, ¿no? Creo que la composta es lo más común. Es decir, esto no era muy común y ahora se volvió una práctica y es interesante porque hay barrios que se organizan para tener un composto para generar, por ejemplo, el proceso de los residuos. Hay una separación de basura. Entonces, allí la gente no solo que hace la composta o en su defecto cultiva alimentos, sino que al momento que haces eso recuperas espacios y no solo es espacio físico, sino es un espacio organizativo que si quieres verlo así desde una perspectiva más profunda, al sistema lo que más le interesa es que te aísles y no te conozcas con el vecino, ¿no? Con tus pares de al lado. Entonces, esto fortalece los lazos comunitarios. Esto es totalmente comunicacional. Generar salud, generar autonomía, generar lazos comunitarios. ¿De acuerdo? Las radios comunitarias es otro ejemplo, ¿no? Que no solo informan, sino que las radios comunitarias suelen organizar, suelen educar, suelen dar la voz a los demás para incluso dar un pequeño anuncio parroquial, ¿no? O sea, se perdió la gallina, ¿no? Del campo, ¿no? ¿Y dónde estará? Y hoy por hoy, como les dije, y creo que desde la primera clase, la educomunicación sobrepasa la década de los 80, 90
en términos ya del Internet, es decir, nosotros tenemos las redes digitales y estas redes se vuelven participativas. Entonces, como foros ciudadanos, redes sociales, propuestas de cogobierno, de gobierno abierto, que nos permiten generar una participación mucho más activa. Tanto es así que hay alcaldías a nivel internacional que llaman a debate para, por ejemplo, un proyecto de ley. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer esto eh, y consultan, incluso es mucho más económico y consultan a través de las redes sociales, digamos, o de un canal, consultan si es que la ciudadanía está de acuerdo, ¿no? Cosas tan pequeñas, ¿no? Como a qué artista traer o no traer, ¿sí? Si gastarse todo el presupuesto en un artista vale la pena o no, o mejor damos agua a todo el sur de Quito. Ese tipo de cosas deberían ser más participativas. Evidentemente no va a pasar eso, ya lo veremos en diciembre. En fin, entonces, la participación no se reduce al voto, no se limita a, creo que ya no cambié. Ujú. No se reduce, digamos, a los 4 años, sino que implica una práctica diaria desde conversar con tu vecino sobre cómo mejorar el barrio. En el caso de la Asamblea Legislativa, precisamente de las casas legislativas, ese es el concepto en teoría, ¿no? De bajar lo institucional a los territorios, ¿no? Entonces, la idea es apostarle por que la organización, digamos, que las personas se organicen. Entonces, la multitud, desde esa perspectiva, desde esta categoría, encarna la democracia viva, porque no acepta la democracia como un simple procedimiento formal. Entonces, por eso es que para mí era importante hablar de este tema, sobre todo en esta clase, para que ustedes tengan un insumo más, porque desde mi perspectiva, eso le decía al profe Galo, decía, desde mi perspectiva, la crítica al poder es excelente, bueno, es importantísimo que ustedes conozcan a Michel Foucault, pero en su proyecto, es decir, más allá de la crítica, como es propuesta estratégica de comunicación, debería haber un contrapeso justamente a ese ejercicio digamos, de la deconstrucción, aunque en términos Foucaultianos es la arqueología del poder. Habría que repensarse, digamos, en ese sentido. Y por eso es que, pues lo que se me ha ocurrido es hablar precisamente de uno de los conceptos de la multitud en términos de eh, la democracia viva que él denomina, ¿no? Es decir, el poder constituyente. Entonces, cuando hablamos de la multitud, no hablamos de caos, decíamos, ni de amenaza, sino que hablamos de una potencia creativa. Ok, déjame tomar un poquito de mate. Hasta ahí, María Soledad. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Todo claro, profe. Dianita, Dianita Carolina, dígame, Dianita Carolina, Mande, mande, profe, buenas noches, ¿cómo está? No le escuché muy bien, ¿me puede repetir, por favor? ¿qué opinas de este concepto de la multitud? Bueno, lo que estaba viendo en clases está súper interesante realmente, como usted lo aborda es tal cual, pero no sabíamos de esos términos y cómo se enfocaba realmente, yo no tenía entendido así, pero es así como funciona, o de hecho debería funcionar a veces el sistema. Normalmente creo que no. Al desconocer nosotros no sabemos cómo
participar a veces o discernir esto entre la democracia y la multitud o cómo se generan estas dos. Entonces ahorita, como usted nos ha estado explicando, está ya súper claro para mí sobre todo. Ya, perfecto, muy bien, me alegro. Bien, volviendo entonces, cuando hablamos, ¿qué horas son? 8:30. 8:30, sí. Tenemos hasta las 9, ¿no es cierto? ¿Cómo? Hasta las 10. ¿Hasta qué horas tenemos, perdón? Hasta las 10, profe. Ya, creo que un poco antes porque tengo que terminar de hacer esas 250 preguntas, de las cuales no he empezado dos. No, dos voy justo. Bien, cuando hablamos de poder constituyente, no solo hablamos de crear leyes o redactar una nueva constitución, sino que hablamos de la posibilidad y del derecho a resistir. Ojo con esto, a resistir, ¿no? Por ahí escuchaba, no recuerdo a quién, que decía alguien de estos grupos, ¿no? Digamos, de esta aula de los grupos, que decía, tenemos todos los insumos para acabarle a la asamblea. Vamos, es parte, digamos, de un contrapeso, ¿no? No es que lo vas a poner una bomba, ¿no? El contrapeso precisamente es hacer una, digamos, una propuesta alternativa, ¿no? Por eso es el derecho a la resistencia. Entonces, ¿resistir a qué? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, cuando dicen eso, ¿no? O sea, como, ¿resistir a qué? Uno es a todas las formas opresivas e injustas que limitan nuestra libertad, que sofocan nuestras voces. Cuando decimos sofocan, es decir, que no nos dejan hablar, no tenemos derecho a la palabra, y por lo tanto consolidan una estructura de poder excluyente, ¿sí? Cerrada, es decir, que no tenemos acceso. Los estudiantes no tienen acceso a la voz, los docentes tampoco, las mujeres peores, y así, ¿no? Entonces, el derecho a la resistencia está íntimamente ligado al poder constituyente. ¿Por qué? Porque implica la capacidad de decir no, no a lo impuesto, no a seguir, digamos, con las mismas estructuras, ¿sí? Pero al mismo tiempo decir no también es proponer, es decir, imaginar y construir nuevas alternativas. Entonces, muchas personas piensan que la resistencia es sinónimo de violencia. Por eso yo les decía, como hace unos, no sé cuántos minutos, les decía que la inspiración precisamente era el zapatismo, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen un concepto maravilloso que es que llevan armas, pero no para usarlas, es decir, lo tienen como defensa y no para usarlo. Por eso es que Antoni Negri, que es como de las cabezas visibles, o era la cabeza visible de este movimiento que se llama los Tutti Bianchi, ellos llevaban solo escudos. Entonces, los monos blancos llevaban escudos porque lo único que hacían es protegerse y defenderse, ¿no? Por eso decían, nosotros usamos, nuestras armas son de protección, ¿no? Más allá de esto, la resistencia puede ser, como les decía, simbólica, ¿no? Que es lo que les decía, es un símbolo, el tener, por ejemplo, una protección para cuidarte precisamente en una manifestación, por ejemplo, llevar un pañuelo para no ahogarte, eso es la protección. Entonces, la resistencia se vuelve simbólica, como cuando comunidades indígenas realizan rituales, por ejemplo, lo del Inti Raymi, o rituales en términos de un cierre, por ejemplo, de una carretera para defender su territorio de, por ejemplo, las mineras. Entonces, pero también puede ser cultural, ¿no? Eso es, no solo la resistencia puede ser simbólica en términos de el simbolismo que implica tomarse en términos semióticos una calle o una carretera, sino cultural. Es decir, cómo el arte urbano, un graffiti, puede denunciar la corrupción, o una canción de rap o de hip hop o de reggaetón o de lo que sea, puede ser crítica, ¿no? Entonces puede denunciar la corrupción, puede denunciar la violencia del sistema. O puede ser comunicacional, y ahí es donde entramos también nosotros, cómo se crean medios alternativos y redes ciudadanas que generan un contrapeso a los discursos oficiales y hegemónicos, ¿sí? En Argentina
hay un movimiento que es muy conocido que se llama las Madres de la Plaza de Mayo, que ellas durante, además son muy mayores, ¿no? Que durante la dictadura militar salieron cada semana a la Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. Aquí, en el caso de los hermanos Restrepo, pasó algo parecido. Y lo que exigían era saber el paradero de sus hijos, desaparecidos en la dictadura. Esa fue una forma de resistencia totalmente pacífica, muy simbólica y muy efectiva, ¿no? Es decir, son famosas ellas en todo el mundo. Otro ejemplo son los movimientos que, digamos, que están vinculados al feminismo en Latinoamérica, que exigen derechos, por ejemplo, en términos de eh, la soberanía de sus cuerpos, ¿sí? Entonces, la educomunicación es importante porque es una herramienta esencial en ese sentido. Y en nuestro caso, como educomunicación, siempre va a ser la apuesta a formar ciudadanos críticos, capaces de resistir no solo a las armas en términos físicos, sino a las narrativas hegemónicas. Y quizás yo subrayaría eso como algo más importante aún, porque es, digamos, desde esa perspectiva, desde lo que hacemos en esta clase, es cómo ser críticos a la narrativa hegemónica que busca, de alguna manera, moldearnos nuestro pensamiento y nuestros sentires, ¿no? Entonces, eh, la educomunicación siempre nos va a ayudar a desarrollar un pensamiento crítico que sea un pensamiento que cuestione y que además se atreva a ir más allá de lo establecido y que imagine nuevas formas de vida. Por eso hay un grafiti maravilloso que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Entonces, resistir no solo es decir no, sino también es afirmar que se pueden generar otras posibilidades y por eso es que haciendo el guiño a los zapatistas, decía este autor, otro mundo es posible, ¿no? Que además eh, también se acuñó en el Foro Social Mundial que nació en Davos, ¿cómo es? En Porto Alegre, como una contrarréplica al Foro Mundial de Davos. Entonces, la invitación que se hace es a preguntarnos qué narrativas y qué prácticas estamos dispuestos a resistir y qué alternativas estamos dispuestos a crear, ¿sí? Y con quién estamos dispuestos a crear además, ¿no? Porque eso es interesante también, el cómo nos organizamos. Eso lo vemos incluso aquí en los grupos, ¿no? Así como, no, yo no quiero hacer con él, yo no quiero hacer con ella, ¿no? Ok. Muchas veces hemos escuchado que la democracia funciona porque podemos elegir representantes cada cierto tiempo. En este caso, cada 4 años aquí al presidente o presidenta, bueno, no ha habido en el caso, y a asambleístas y alcaldes de los gobiernos descentralizados cada 2 años, ¿no? Pero este modelo tiene grandes limitaciones, el modelo, digamos, representativo, ¿no? Porque lo que hace es reducir la participación ciudadana a un escenario puntual que es el día de las elecciones. Entonces, una vez que votamos, muchas personas suelen sentir que ya cumplieron su deber ciudadano y de hecho hasta subes a un estado diciendo cumplí mi deber ciudadano, ¿no? Pero de ahí en adelante solo lo único que haces es prender la televisión y mirar los resultados a ver qué se decidió, ¿no? Qué decidió la mayoría y acogerte. Pero este modelo es un modelo, digamos, representativo, digámoslo sí, pero su nombre es delegativo en términos de que aleja al ciudadano de las decisiones reales y, por supuesto, de la participación. Entonces generas una suerte de apatía, ¿no? Es como, ah, sí, las leyes han de hacer en la asamblea, yo no me meto. Sí, porque de alguna manera te da esa comodidad, ¿no? Pero este modelo delegativo aleja a las personas de las decisiones reales, ¿sí? Y por lo tanto genera apatía y desconfianza precisamente. Por eso es que el nivel, en el caso de la asamblea, el nivel de la asamblea de legitimidad es bajísimo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las veces que hemos votado por candidatos que
te hicieron una promesa, la clásica, ¿no? Y esto en la asamblea es, pero es increíble. Entonces, te dicen, no sé, o sea, cuando llegue a la asamblea defenderé la naturaleza, o defenderé a los trabajadores, o defenderé a los estudiantes, ¿no? Y luego, lo primero que hacen es apoyar leyes que favorecen todo lo que no quisieron hacerlo, es decir, en campaña. Por ejemplo, votan porque las mineras entren, votan por reducir las asignaciones presupuestarias para las universidades públicas, votan por eliminar las becas para los estudiantes, esencialmente, ¿no? Entonces, cuando votamos por alguien que prometía fortalecer algo nos ofreció algo, de representar algo, eh, termina, digamos, haciendo todo lo contrario y por eso hay ese desencanto, ¿sí? Entonces, esa experiencia de sentir que tu voto no sirve, ojo, esto es muy simbólico, ¿no? Por lo tanto, todos los políticos son iguales, alimenta precisamente esta crisis de la representatividad y deja un vacío enorme de, en realidad, cómo participamos. Entonces, aquí aparece la propuesta de avanzar hacia formas de participación directa y, por lo tanto, deliberativa, ¿no? Cuando es una asamblea, digamos, la democracia directa es justamente eso, ¿no? Es decir, que podemos hacerlo, digamos, inmediatamente cara a cara. ¿Qué significa en otras palabras? Que ya no solo elegimos, sino que participamos en la construcción y en el debate y en la toma de decisiones. Entonces, por lo que les decía, entonces, los presupuestos participativos. Me parece, me parece que en Medellín, casi con seguridad, en Medellín, los presupuestos asignados a los barrios son participativos. Es decir, es más, me parece, habría que consultar eso, pero me parece que, es decir, le dan al barrio de acuerdo al nivel de participación, además, ¿no? Y por lo tanto, los barrios tienen que organizarse y decidir directamente en qué se invierte ese dinero. Entonces, claro, capaz un barrio dice, hagamos una tarima y un concierto de fiestas de Quito, ¿no? Pero capaz otro barrio dice, no, nosotros menos fiesta, vamos a poner alcantarillado, vamos a poner alumbrado o una UPS y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es digamos, lo que se denomina un presupuesto participativo. Las asambleas comunitarias, y eso es muy común en los barrios, digamos, que nacen, están recién en papeles creciendo, se suelen armar asambleas comunitarias donde se discuten las políticas del barrio y a la vez se van como organizando las futuras obras que necesita, ¿no? Si no le llaman asamblea comunitaria, le llaman comité pro mejoras, pero siempre existe eso. Seguramente alguien de ustedes ha escuchado eso. Entonces, este tipo de participación fortalece el sentido de pertenencia y por eso es que la gente dice, este es mi barrio, o sea, esto no, incluso hay mingas, ¿no? Hacen que la gente se sienta activa de los procesos y no solo observadora, ¿de acuerdo? Ahora, claro, la pregunta es, ¿y la educomunicación cómo? En este contexto de participación, la educomunicación es fundamental porque fomenta la conciencia crítica y la capacidad de dialogar y construir en colectivo. Entonces, no es que nos enseña que la democracia no debe ser un espectáculo, sino que es una práctica viva en la que nosotros estamos constantemente actuando y por lo tanto siendo críticos, pero también proponiendo. ¿De acuerdo? A ver. Pedrito Alfonso Rojas, Sí, buenas noches. ¿cómo estás? Todo bien. Pedrito, pregunta, ¿crees que se pueda, digamos,
dejar de ser un ciudadano votante promedio cada 4 años para pasar a ser más activos. O sea, yo creo que, como usted mencionó al principio, como ciudadanos somos más que votar cada 4 años, pero un factor importante es que muchas personas desconocen que un- esa persona tiene ese rol para influir dentro de una sociedad, de una comunidad, para ya sea cambiar una regla o imponer la escucha. Entonces, obvio, es importante conocer que no solo votamos cada 4 años y ya, sino conocer qué podemos hacer y cómo podemos evidenciar eso, porque si te colocas a preguntar qué hacen los ciudadanos, no, nosotros votamos y ya, pues ahí vemos, ya hicimos nuestro trabajo, pero eso no es así, sino ver lo que realmente uno puede influenciar dentro de una sociedad, entonces uno puede dar más. El problema es cómo lo hacemos, porque el desconocimiento informativo para estos casos es, digamos que desechable, porque no hay razón para que la gente diga, bueno, ¿y qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo colaborar si no soy escuchado? Y menos si solo mi opción al voto es cada 4 años, o bueno, para el caso presidencial o de alcaldía. Entonces, sí, el rol del ciudadano sí tiene más vigencia que solo ese voto. Correcto. Muy bien, súper bien. Ahora, eh, un poco ya para entrar a la recta final, la educomunicación, que es lo que estamos viendo ahora, y como digo, espero y aspiro que esta clase sobre todo les ayude con algún pequeño insumo sobre su ensayo académico. La educomunicación, desde esa perspectiva de lo que hemos visto en este día, nos invita a recuperar esta categoría que se llama el poder constituyente de la ciudadanía. Ojo con esto. Esto es lo más clave quizás que les puede servir. Entonces, la educomunicación les invita, en términos, digamos, o sea, que invita a la ciudadanía o al pueblo, como quieras llamarle, a recuperar el poder constituyente de la ciudadanía. Es decir, el poder que nos permite repensar y rehacer el tejido social desde abajo, quiere decir que nos organizamos. Entonces, cuando la ciudadanía se educa para comunicarse, para saber sus proyectos de ley, se comunica para educar, para construir confianza, para generar solidaridad, entonces existe ahí una capacidad de soñar colectivamente. Esto lo vemos siempre, eso es interesante. Cuando hay una rifa solidaria, porque alguien se lastimó, o lo que llamamos un ganado solidario. Sí, por eso la educomunicación no es un simple método, y esto ya lo dijo Freire, es decir, es una filosofía de vida, ¿no? Es una apuesta por una sociedad donde cada persona se reconoce como un sujeto activo y a la vez un sujeto que transforma. Entonces, quizás la pregunta que debería, digamos, suelta es cómo nosotros usamos la educomunicación en nuestros espacios, eh, y cómo estamos comunicando para generar un proceso dialógico, por usar a Kaplun, ¿sí? O solo estamos generando mensajes sin feedback, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, la reflexión que tenemos aquí. ¿Qué es la subjetividad colectiva y la creación? Es decir, cuando hablamos de poder constituyente, ahí se habla de la subjetividad colectiva. Entonces, el poder constituyente no es solo un concepto jurídico, es decir, no es que estamos hablando en términos de una nueva constitución, que es el ejemplo que poníamos, por ser un ejemplo. Hay una dimensión que es igual o muy importante, quizás más importante, que es la dimensión simbólica, y esto es muy comunicacional, que es la dimensión simbólica y por lo tanto cultural y subjetiva. Recordemos que en términos semióticos estamos transversalizados y atravesados por la cultura. Entonces, eh, algo, un objeto o una palabra puede simbolizar, significar algo, significado significante. El significante
algo que culturalmente nosotros lo entendamos, pero no en alemán. Es como decir chuchaki. Entonces, ¿qué significa esto? Un poco, solo para recordar los conceptos de semiótica. Pero ¿qué significa esto? Significa que el poder constituyente también se construye en la forma en que nosotros percibimos como comunidad, es decir, estamos eh, bordeados, permeados, bañados en nuestras prácticas culturales. Y por lo tanto, estamos influenciados por los relatos que nosotros creamos sobre quiénes somos y qué queremos ser, es decir, hacia dónde vamos como población, como ciudadanía, ¿sí? Esto es sencillo, digamos, explicarlo, por ejemplo, con el arte urbano. Entonces, cuando vemos los murales en los barrios, eh, no solo vemos decoraciones, son mensajes, por ejemplo, de territorialización. Hay un autor que se llama Maffesoli que habla justamente de la territorialización a partir de los grafitis y de la formación de guetos. A mí me encanta esta categoría de guetos porque es interesante, ¿no? Eh, pero volviendo a eso, es decir, cómo esos mensajes generan esa suerte de orgullo de pertenecer a un barrio. Si a ustedes les gusta el rap, hay un grupo que de hecho vino, que me gusta mucho de Medellín, que se llama Alcohólicos, y ellos dicen somos de Aranjuez, ¿no? Y lo reivindican como su barrio, ¿no? Y lo han reivindicado tanto que la gente suele ir a turistear a Aranjuez, ¿no? Evidentemente no es la Comuna 13, pero en Aranjuez ves los grafitis de los chicos de Alcohólicos. Entonces, estos grafitis son formas de narrar la historia desde esa perspectiva. Igual pasa con los tiguerones en Esmeraldas, es decir, con de las cárceles, ¿no? Es decir, los grafitis siempre van a tener una connotación en términos culturales, ¿sí? De territorialidad. Los medios comunitarios son otro ejemplo. Cuando una comunidad crea su propia radio, su propio periódico o su propio medio de comunicación, está construyendo una narrativa propia. Y eso me parece que en las primeras clases hablamos del relato, ¿no? De la disputa del relato. Entonces, la construcción de una narrativa propia nace libre de filtros de los grandes medios de comunicación que suelen, además, estigmatizar y estereotipar, ¿de acuerdo? Entonces resulta que eh, porque eres de tal barrio, de tal lugar, puedes ser delincuente, ¿no? Entonces te estigmatiza, eh, te segrega y te etiqueta. Entonces las redes sociales también son ese campo de disputa simbólica. Y de ahí, por eso es importante, y otra vez recaemos, las campañas ciudadanas de comunicacionales que visibilizan las problemáticas que son invisibilizadas por los mismos medios y que a través de los medios digitales y estrategias digitales, como por ejemplo el uso de hashtag, de tendencias, de trend topics, de todo eso, se logran visibilizar y por lo tanto movilizar a personas reales en colectivos que rompen con el silencio para generar un cambio. ¿De acuerdo? Ok, entonces, al crear estos relatos propios, la educomunicación lo que hace es romper con la dependencia de las narrativas dominantes, que eso es la apuesta de la educomunicación, y que por lo general esas narrativas son aquellas que refuerzan algo que yo les dije justo hace dos o tres láminas, es decir, el individualismo, el gueto, y por lo tanto el consumismo y la pasividad. Entonces, la subjetividad colectiva se fortalece cuando las comunidades sienten que sus historias importan y a la vez esas historias son, digamos, se ven reflejadas con la gente de al lado, es decir, con tus iguales. Entonces, así se construye un tejido social mucho más fuerte que tiene la capacidad de resistir y crear nuevas realidades. Entonces, la educomunicación para nosotros siempre va a ser un proceso fundamental porque lo que hace es dar herramientas para que las personas puedan expresar su voz. Ojo con esto, expresar su voz, no ser la voz, esto es importantísimo, ¿sí? Digamos, dar herramientas para que la gente hable y no ser la voz, ser interlocutores, esto es importantísimo. Y por lo tanto que ellos puedan compartir su visión del mundo y conectarse con otras personas desde los lugares que de alguna manera compartan en términos de simbolismos, ¿no? Y de luchas. Entonces,
aquí la pregunta que quedaría flotando es, ¿qué relatos nosotros estamos creando y reproduciendo en nuestras comunidades? Y si esos relatos fortalecen o nos fragmentan, es decir, nos mimetizan, por utilizar un término, o nos permiten, digamos, construir comunidad. ¿Ok? Entonces, llegamos a la parte fundamental de la comunicación, que no solo informa, sino que moviliza, articula y transforma. Entonces, nosotros primero nos reconocemos que estamos acostumbrados a pensar en la comunicación como algo difícil, mensajes. Pero la comunicación también puede ser un motor que mueve conciencias y genera cambios reales en la vida cotidiana. Entonces, como les decía, las radios comunitarias son un gran ejemplo. Habíamos visto, creo que el tema de la radio, la colifata. Hay otros ejemplos, los piqueteros, por ejemplo, en Argentina, que cada vez menos, pero que detrás de cada acción hay un mensaje y una intención transformadora. ¿De acuerdo? Y en el mundo digital hay varias, ¿no? Yo les hablaba de las redes federadas, ¿se acuerdan? Esto es importante. Es muy importante, digamos, no las redes federadas en sí, sino la idea de apostarle a otro tipo de Internet más allá del Facebook, del Instagram. También es interesante toda esa perspectiva de la comunicación. Ok, con esto me parece que llegamos al final. Históricamente, los sistemas políticos en la modernidad han visto a la multitud. Bueno, ya en esta clase entendemos que la categoría multitud responde a Antonio Negri. Han visto que esa categoría denominada multitud lo ven como una amenaza. Entonces, es decir, son un peligro que debe controlarse o en su defecto fragmentarse. ¿Por qué el poder hace esto? Porque la multitud tiene un potencial disruptivo enorme, evidentemente, porque cuestiona el poder y además lo desestabiliza. Y por lo tanto, cuando lo desestabiliza, está en la obligación de proponer nuevas formas, ¿de acuerdo? En Latinoamérica han existido varias protestas, las últimas, 2019, 2022. Esa multitud se toma las calles y no solo que expresa rabia, también revela los sueños colectivos, exigen cambios reales y muestra que la gente está cansada de ser espectador, ¿de acuerdo? Entonces, Anthony Negri señala cómo la modernidad ha intentado fragmentar esta participación ciudadana para evitar que ese poder constituyente se active. ¿Y cómo lo hace? A través de un excesivo relato burocrático, algo que se denomina el centralismo, la criminalización de la protesta y, por supuesto, la manipulación mediática. Entonces, cuando los grandes medios presentan a los manifestantes como vándalos o como violentos, lo que hacen es sembrar miedo y deslegitimar la acción colectiva. Entonces, es muy común ver que la cobertura de los medios, de los grandes medios de comunicación de una manifestación, se enlazan y se refuerza a las personas que están grafiteando, que están, digamos, protestando elevada de tono, o si quieren verlo así de manera violenta, pero no es la gran mayoría. Pero
como dice el refrán, por uno pagan todos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, precisamente, para desarmar a la multitud. Otro caso es cuando se imponen leyes que restringen, por ejemplo, la organización social o limitan el derecho a la libre asociación, es decir, a reunirse. Pero, ¿qué pasa si en lugar de temerle a la multitud, aprendemos a confiar en la capacidad que tiene la multitud de crear y de transformar? Entonces, aquí es donde jugamos un papel importante en términos comunicacionales para poder generar un contrapeso a lo impuesto por los medios de comunicación. Entonces, la educomunicación ayuda a recuperar la confianza en la multitud y por lo tanto en la acción colectiva, mostrando que la multitud no es un caos, sino un espacio de construcción de sentido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, entramos en una disputa totalmente del relato. Y lo que buscamos es enseñar el potencial democrático de la multitud y desmontar esos estereotipos que digamos, la demonizan, ¿no? Bien. Bien. José Armando, preguntas. Delia, Buenas noches, Lisa. No, ok. Sadia, Zaida, buenas noches, Lisa. No, todo entendido. ok. Karen, Buenas noches, Lisen. No, todo he entendido mm, la clase, Liz. ok. Nelson, Nelson Andrés, pues bueno, ok. Bueno, bueno, Magister, chicos. disculpe, se fue a abrir la puerta porque le estaban timbrando. Se fue corriendo. Ya, bien. Bueno, chicos y chicas, qué bueno que les haya gustado. Creo que esta clase, como digo, espero que sea un guiño para su SF2, si es que en ese apartado del análisis del poder no tenían cómo amarrarlo a la propuesta estratégica de las casas legislativas, la participación ciudadana, pues aquí ya la tienen. Espero les sirva. Nada más, por esta ocasión vamos a salir un poquito temprano. Delia, ¿quieres decir algo? Sí, profe, tengo una pregunta. Es con respecto a la semana 16. No sé cuándo se va a habilitar. Ya mismo se va a habilitar, es un tema técnico, ya no depende de los docentes. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, les decía que por esta ocasión terminamos un poquito más antes porque necesito hacer 250 preguntas. Así que a ustedes también les deseo suerte en todas las cosas que tengan que hacer. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shirley, Dina, María Soledad, Elia. Gracias, Nelson. Nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Muchas Buenas noches. gracias, profe. Buenas noches, profe.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches, magíster, disculpe. No, no se preocupe. Chao, que ojalá les sirva esta clase. Gracias, chavos.